María del Carmen Alanís Figueroa nació un 21 de marzo en la Ciudad de México. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Gobierno Comparado por la London School of Economics y candidata a doctora por la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha sido docente en la máxima casa de estudios del país y en el TEC de Monterrey. Tiene experiencia de más de 25 años en el sector público, en donde destaca su trayectoria en las instituciones electorales del país. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estamos en una emisión más de Sin Etiquetas. Hoy vamos a charlar con Mari Carmen Alanís. Mari Carmen, qué gusto verte, qué Hola, gusto Fernando, estar igualmente. contigo. Gracias. Nos conocemos ya hace muchos años, ¿no? Muchos años. Muchos más yo que tú, por supuesto. Por supuesto. Naciste un 21 de marzo. Así es. Natalicio de Don Benito Juárez. Así es, y también el inicio de la primavera. También el inicio de la primavera, Así efectivamente. ¿Dónde naciste? ¿En el DF? En la Ciudad de México. ¿En qué parte? Bueno, nací en el Hospital Santa Teresa. Ah, ok. Y viví 2 años en la colonia Narvarte y luego en Las Águilas, en el sur de la ciudad, toda mi vida hasta que me casé. Muy bien. ¿Y te casaste hace cuánto tiempo? Hace 4 años. Hace 4 años. Sí, pero mi relación con mi hoy esposo, con Emilio, ya es de 12 años. Tu esposo, Emilio Rabasa, quien yo conozco desde que yo era niño, y él ya era grande. Y él ya era grande, ¿no? Sí, muy grande también. Oye, ¿y a qué escuela fuiste? A la Asunción. A la Asunción, que te quedaba pues ahí en Las Águilas. Así es, a 5 cuadras de la casa. ¿Y cómo era tu educación? ¿Muy formal? No, era una educación estricta. Era de niñas en esa época. Sí, era de puras mujeres. Y ahora es mixto y a mí me cuesta trabajo cuando escucho que un niño me dice que viene a la Asunción, porque en esa época éramos puras mujeres, una escuela católica, pero también una escuela bastante alivianada. Nos divertíamos mucho, con un nivel académico suficiente, muy bueno. El inglés regular entonces pues teníamos que tener las clases adicionales de inglés. Y ahí estuve desde primero de kinder, cursé 2 kinders, preprimaria, toda la primaria, secundaria y prepa. Toda mi vida. ¿Y de buenas calificaciones? Sí, sí era muy aplicada. ¿Nunca te fuiste pinta? Sí, claro, muchísimo. ¿A dónde te En ibas? disciplina no era muy buena, echábamos relajo, pero teníamos muy buenas calificaciones. Entonces no nos íbamos a tomar un café o a la casa de alguna de nosotras. Realmente tuve una infancia y adolescencia muy sana. Yo llegué ahí a la Asunción, a la salida, a ver niñas, ¿no? Sí, claro, se estacionaban ahí enfrente o en la esquina que había un centrito comercial. Exactamente. Cantapiedra. Exactamente. Y bueno, con algunas que pues, nos ligábamos de vez en vez, nos platicaban que jugaban resorte y todas esas cosas, avión. ¿Te tocó a ti? Sí, claro, yo en resorte era buenísima. Avión, básquetbol. Éramos buenas para el básquetbol. La altura te da para el básquetbol. Así es, sí. Por supuesto. Las del Sagrado Corazón eran las mejores en básquetbol. Muy bien. Pero éramos muy buenas. Atletismo también. Muy bien. Oye, ¿y travesuras de niña? Las normales. ¿Alguna muchas. que te acuerdes que te han regañado tus papás? Pues sí, la ida de pinta, pero ya fue en prepa, porque chocamos. Ándale. En el periférico. ¿Y tú ibas manejando? No, íbamos en un coche chiquito, pero íbamos 6 y yo iba en medio adelante cuando era un coche de 2 lugares. Entonces afortunadamente no fue nada grave, pero pues sí hubo que decirle a los papás que no estábamos en la escuela. Qué barbaridad. Oye, ¿y de niña qué valores te infundaron en tu familia? La justicia, la honradez, honestidad y pues la legalidad, ¿no? Siempre decir la verdad era lo principal. La legalidad, algo que nos falta mucho en este país, ¿no? Así es, así Cultura es. de civilidad, de legalidad, de entrar al orden. ¿Y cómo te lo inculcaban en tu casa? Bueno, había reglas muy claras y cierta permisión. Si te salías de tus límites, entonces pues venía el castigo. Y siempre decir la verdad. Nunca... ¿Cómo te castigaban?
Pues no saliendo a fiestas un Entonces fin de eras semana. fiestera. Sí. O sea, te daban por donde te dolía. Siempre me ha gustado tener muchas amigas y amigos, pero era mucho de también invitar a casa. Entonces, pues si había un castigo, pues era este fin de semana no sales, ¿no? Oye, aprovechando esto de que eres muy de amigas y amigos y invitabas a casa, todas las navidades tú cocinas, ¿no? Sí. Y tuviste una fiesta como de disfraces de Chicago, ¿no? Platícame cómo estuvo eso. ¿Cómo se vestían? Bueno, desde hace muchos años yo cocino el pavo en casa. Ajá. Es ya muy famoso, la verdad es que me sale muy rico. Y entonces también con mis amigas de toda la vida hacemos una comida de intercambio y pues nos vemos desde hace más de 20 años, todos los diciembres. Okay. Y entonces ya se había convertido en algo muy monótono, medio aburridón. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a dejar que vengan los novios o los esposos ya en la noche a cenar, que nos alcancen. Entonces, bueno, y empezó, se cambió la fórmula. Y después como de 5 años, pues ya nos empezaban a aburrir ellos, ¿no? Entonces les dije, oigan, ¿y qué les parece que si hacemos una obra de teatro o algo? Vamos a echar relajo. Entonces acordamos montar la obra de Chicago. Hicimos ahí una selección y nos disfrazamos, pero pues tuvimos que ensayar, nos pusieron coreografías, nos disfrazamos, nos maquillamos y fue muy divertido, pero requería condición física. Bueno, pues es una historia de mujeres que llegan a la cárcel por haber asesinado a sus maridos de distintas maneras e involucra pues canto y baile. Claro. Muy sexys estábamos. Eso, eso es lo que yo sabía. Sí. Oye, ¿y te gusta cantar? Mucho. No canto bien, pero me gusta cantar. ¿Pero cantas bien las rancheras o todas? Sí, no canto mal las rancheras. Muy bien. La diferencia me gusta mucho. La diferencia es preciosa. Sí. Además que señor Juan Gabriel, ¿no? Sí, bueno, claro. Pues, tiene unas cosas maravillosas. Sí, sí. ¿Y la bailada? También me gusta. ¿Y Emilio, le gusta? Sí. Ah, sí. Yo bailo mejor que él, pero sí me gusta bailar. Sí le gusta. A él le gusta bailar mucho de cachetito. Ajá. Más romanticón. Ya. Y a mí de todo. A ti de todo. De ¿La todo. salsa? Me encanta. ¿Cuál es tu música favorita? La clásica, yo creo. ¿Y de los clásicos qué te gusta? Bueno, me gusta mucho la ópera, por supuesto. María Callas me fascina. El violín me encanta. Tchaikovsky, el concierto de Tchaikovsky de violín, el único que tiene, me fascina. Un romántico. Sí. Se le dice clásico, pero es un romántico, sí, ¿no? Sí, sí. Y el barroco me gusta mucho también. No me digas, el Sí, barroco te gusta. Sí. Es una música que poca gente escucha. Sí, a mí sí me ¿no? gusta. Mucha gente dice que se duerme y a mí se me hace maravilloso el barroco. Me encanta, me encanta. Y música barroca mexicana hay música extraordinaria. Pero lo que me vuelve loca es el violín, me gusta mucho. El violín. Hay un violinista ruso, Vengerov, que lo conocí con la Filarmónica de Chicago, bueno, en un concierto de la Filarmónica de Chicago, maravilloso. No tiene nada que ver un Chicago con lo otro, aclaremos, ¿no? No, nada. Son totalmente distintos. El nombre. Así es. Sí, la música clásica me gusta mucho. La música mexicana me gusta también mucho. ¿Y la música mexicana clásica? Sí, claro. A ver, Márquez me fascina. El danzón de Márquez es una pieza maravillosa. Guapango. El guapango a Moncayo, que preciosa. Alondra de la Parra la admiro mucho. Claro, además de guapísima, es talentosísima. Está haciendo una carrera muy importante para mí. Sí, sin duda. Sí. Y después del corte vamos a platicar qué otras cosas te gustan, qué hobbies tienes. Si me permites, claro. Vamos a un corte, no se vaya, regresamos en Sin Etiquetas con Mari Carmen Alani. Continuamos con María del Carmen Alanís Figueroa, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Algunos de los cargos que ocupó María del Carmen Alanís Figueroa en el Instituto Federal Electoral fueron secretaria ejecutiva, consejera electoral suplente y directora ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. En el Tribunal Federal Electoral fue titular de Coordinación de Capacitación y del Centro de Documentación, titular del Área de Derecho Electoral del Centro de Capacitación Judicial Electoral y secretaria de Ponencia. En el plano internacional,
Destaca su participación en la Comisión Europea para la Democracia y preside la Subcomisión para América Latina. Fue presidenta fundadora del Grupo de Trabajo de Jurisprudencia Electoral de América. Estamos de regreso aquí en Sin Etiquetas, en esta charla deliciosa, una mujer muy simpática, Mari Carmen Alaniz. A ver, platícame, ¿qué otras aficiones tienes? La cocina, ya lo vi, el baile, ¿te gusta el canto? ¿Qué más? Bueno, la música, me gusta hacer yoga, estoy empezando porque de chiquita hice mucha yoga con mi abuela. Ella fue de las fundadoras del Centro Yoga Mexicano. Muy bien. Ella ya falleció y lo dejé muchos años. Entonces ahora estoy en el Bikram Yoga, que es en un salón a 42 grados de temperatura. Sí, de altísima temperatura. Pero muy rico y me ayuda mucho a desestresarme, a desintoxicarme. Me olvido de todo el trabajo y el estrés. Me gusta andar en bicicleta mucho. Y en la Ciudad de México, bueno, ahora se anda en bicicleta mucho. Así es, así es. Y yo me voy a Ciudad Universitaria. Me encanta, amo a mi universidad. Entonces todos los domingos que estoy aquí en la Ciudad de México me voy a la UNAM y a dar vueltas en el circuito. Me gusta pasear a mis perros, tenía 2, ahora me queda 1. ¿Cómo se llama tu perro? Se llama Joyce. ¿Y qué raza es? Bulldog inglés. Ah, muy bien. Sí. ¿Y te alcanza en la bici? No, son estos Yo sé, por eso gorditos, te lo pregunto. Y que no deben de hacer mucho ejercicio porque tienen el problema de la respiración. Entonces, cuando es con él es caminata tranquila. Ok. Oye, ¿y decides estudiar Derecho? Así es. ¿En la UNAM? Yo empecé en la Ibero. ¿Empezaste en la Ibero? Sí, saliendo de la Asunción me fui a la Ibero y me arrepentí. No me tocó un muy buen momento de la Ibero y me cambié a la UNAM. Pero influyó mucho que yo empecé a trabajar desde el segundo semestre de la carrera. ¿En qué trabajabas? En el Tribunal Electoral. No me digas. Sí. A los 19 años. Muy bien. Entré. Y en el tribunal estaban puros abogados de la UNAM, de la Facultad de Derecho, salvo un magistrado, el que hoy es ministro de la Corte, Fernando Franco, era de la Libre. Entonces, la verdad es que me hicieron un montón y me convencieron que me fuera a la UNAM y es una de las decisiones más acertadas de mi vida. Y estudié la carrera en Ciudad Universitaria. Y además la Universidad Autónoma de México, la Nacional, es una universidad en donde a mí me tocó dar clases ahí. Y llegaba gente en coches muy buenos, llegaba gente que me decía, maestro, no tengo Así es. Para venir a su siguiente clase. Así es. Y entonces acá yo a mi bolsa les daba una lana para el transporte. Entonces, conoces el México de verdad, ¿no? Así es. Tienes la oportunidad de la diversidad y pues como tú dices, conocer la realidad de tu país. Yo estaba con un hijo de un expresidente y con otro compañero que era campesino. Vivía su familia de la venta de leche y de nata fresca. Caminaba 1 hora y cacho para tomar el transporte público, llegar a la universidad y después era judicial federal. Fíjate. Entonces, fíjate los contrastes y eso es muy formativo, tan formativo como las clases mismas. Sí, por supuesto. Así por es. supuesto. Así es. ¿Y qué anécdotas viviste en la UNAM? ¿Qué cosas te pasaron? ¿Qué maestros tuviste? Platícame tu vida universitaria. Bueno, primero, algo que recuerdo de la Ibero fue el día del temblor del 85, el 19 de septiembre. Yo estaba en una clase con Mariano Azuela, era mi profesor. Además se cae la Ibero. Y ya estábamos en la Ibero, en Churubusco, en lo que le llamaban los gallineros. Los gallineros, ¿no? me acuerdo. Exacto. Entonces, esa fue una experiencia muy fuerte, porque además pues nadie sabía qué estaba pasando y había personas que les había tocado cuando se cayó la Ibero, esa crisis, pues. Entonces fue muy, muy traumático, y bueno, y después la ayuda, etcétera. Entonces eso me marcó mucho y Mariano Azuela fue profesor mío en el primer semestre de la carrera y después me lo encuentro en la Corte cuando yo decidí concursar para ser magistrada, él era presidente de la Corte. Entonces, esa es una anécdota que me marca mucho. Él siempre nos pidió a los alumnos hablarle de tú, etcétera. Entonces, es algo importante. En la UNAM, pues, por ejemplo, me tocó
me dio Derecho Administrativo, quien fue el primer presidente del Tribunal Electoral, Miguel Acosta Romero, Sí. el maestro Ignacio Burgoa, Fíjate. que es pues toda una Institución del amparo en este país. Exactamente. Sí. O también podría decirte el doctor Flavio Galván, que me dio los 4 cursos de Derecho Civil y ahora somos los 2 magistrados aquí en el tribunal. Pues todos los profesores que me tocaron en la universidad han sido magníficos y yo no he perdido nunca contacto con la universidad. Amigos míos están en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Admiro muchísimo al rector Narro, muchísimo. Es un gran hombre. Es un gran hombre que ha contribuido y hemos tenido grandes rectores en la Universidad Nacional. Nacional. Así es. El doctor Jorge Carpizo, siempre lo he querido mucho. Fue testigo en la boda, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi cercanía a la universidad es muy profunda. Obtuve el grado de doctora hace 2 años y estuvieron en mi jurado el doctor Diego Valadez, el doctor Sergio García Ramírez, el doctor Fernando Gesto, que también fue magistrado en el primer tribunal, y después pues estuvo en mi examen profesional y también el del doctorado. Entonces, pues es parte de mi vida personal todo esto. ¿Y por qué el derecho electoral? Desde niña, Fernando, me encantaba el tema de ser jefa de grupo y el liderazgo y estar impulsando proyectos. Pero entonces, ¿qué no debiste haberte postulado como candidata a algo? Fíjate, me gustaba mucho organizar los proyectos, no necesariamente ser la protagonista de los mismos, sino que se hicieran bien y darle seguimiento, en fin, como que ver que salieran bien las cosas. Yo decido trabajar a los 17 años. Le digo a mi padre que pues ya que me ayudara a conseguir trabajo. Me dijo, ¿por qué necesidad tienes? Pues sí tengo necesidad de formarme también en lo que es la vida en el trabajo y saber qué representa. Y entonces mi papá era muy amigo de Fernando Elías Calles, que era subsecretario de Gobernación. Estaba Manuel Bartlett de secretario. Y entonces un día estaban tomándose un café juntos, llegué a saludar a mi padre y le dijo, oye Fernando, pues ¿cómo ves que Mari Carmen quiere trabajar? ¿Y qué te gustan? Pues las elecciones. ¿Y por qué? Pues se me hace un tema interesante la democracia, en donde pues, la idea es que todos podamos participar. Y me acuerdo muy bien que me regaló una constitución y un código federal electoral. Yo ya estaba en la Ibero. Okay. Y entonces me dijo, a ver, si te gusta el tema electoral, estudia la Constitución, el Código, se acaba de reformar y se acaba de crear un tribunal. ¿No te regaló de casualidad la Constitución con anotaciones del abuelo de Emilio, tu marido? Yo hubiera sido mucha casualidad, pero sí pero la tenía. Digo, por supuesto. Sí, no me dio eso, me dio la editada por la Secretaría de Gobernación. Y entonces, bueno, no te hago el cuento largo, me estudié el Código Federal Electoral, era la primera vez que existió un tribunal electoral. Y entonces me dijo, te veo en 20 días y me dices si te interesa la Comisión Federal Electoral o el Tribunal Electoral. Y entonces regresé, me preguntó sobre el Código Federal, sobre las atribuciones de uno y otro, y le dije que me gustaría el Tribunal por el Derecho. Y desde ahí no me he separado de la materia electoral. Muy bien. 27 años. 27 años ya en eso. Sí. Toda una vida. Toda una vida. Toda una vida. Toda una vida. Bueno, vamos a ir a un corte y vamos a regresar a charlar de cosas diferentes, si me permites. Claro que sí. Regresamos en un momento más, no se vaya, estamos en Sin Etiquetas con Mari Carmen Alaniz. Continuamos con María del Carmen Alaniz Figueroa, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. María del Carmen Alaniz Figueroa es magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde el año 2006 y fue la primera mujer en dirigirlo, siendo presidenta en el periodo 2007-2011. Forma parte del catálogo de consultores internacionales en temas electorales de la ONU. Ha sido consultora de la OEA y fue distinguida como la Mujer del Año 2012 por el Patronato Nacional de la Mujer del Año, AC.
Estamos de regreso aquí en Sin Etiquetas, platicando con Mari Carmen Alanís. Oye, ¿y qué te gusta de comida? Me gustan mucho las ensaladas, Ajá. los quesos me encantan, el vino tinto me gusta mucho. ¿Qué vino tinto dijiste te comida, gusta? no bebida. No, para ver qué vino tinto te gusta. ¿De dónde? Me gusta mucho el vino mexicano. No me gusta mucho este que tiene saborcito a tierra, que se puso muy de moda, el de piedra, ¿no? Ok. Del Valle de Guadalupe. Me gustan más sabor a especies que a tierrita. A cuero, especies, Sí. a Maderas, maderas. ¿no? Frutos rojos. O sea, que te debe gustar los vinos españoles, sin Me duda. gustan más los italianos, Los fíjate. italianos. Sí. ¿Y de comida? Me decías, ensaladas, ¿qué más? Ensaladas, los pescados, mariscos me gustan mucho. La carne Y- roja no mucho, pero sí como un poco. ¿Y qué cocina te gusta más? ¿La china, la francesa, La la mexicana me vuelve loca. La verdad es que tenemos una gastronomía Extraordinaria. extraordinaria. La oaxaqueña, la chiapaneca, por supuesto. La hidalguense, la todo. poblana, La ¿no? poblana es buenísima. La comida mexicana me fascina. Los dulces me gustan, pero pues desafortunadamente la dieta luego no lo permite, pero me gustan mucho los dulces. Y los mexicanos me fascinan, Claro. los dulces de leche. Qué rico, sí, Sí, qué sí, rico. Oye, ¿y de libros? Tengo no mucho tiempo para leer todo lo que quisiera. Pero has leído en tu Sí, vida. no, claro, por supuesto, pero bueno, leemos mucho aquí en las sentencias del tribunal, es una cantidad estratosférica de proyectos a revisar. Estoy leyendo uno de un sobrino de Emilio, de Eduardo Rabasa, que él tiene la editorial del Sexto Piso, que se llama La Suma de los Ceros, que es una novela ficción que involucra el tema electoral también. Ah, qué bien. En un poblado alejado, Ok. y digamos que refleja el pasado y un poco el presente de la falta de credibilidad en los políticos y en la política. Entonces es una novela bien interesante, es la que estoy leyendo Que ahorita. eso es lo que está pasando y por eso Así es este programa en donde intentamos que la gente se dé cuenta de que los políticos son seres humanos y que hay una historia detrás del político, del funcionario. Claro. Humanizarlos, desacralizar al político Así es. para acercar la política a los ciudadanos. Así es. ¿Coincide con lo que lees? Sí, hay un libro que es mi libro de cabecera de un autor escocés, ya murió, Bernard Crick. Ajá. Él era un orwelliano, estudió mucho a Orwell. Orwell, sí. Fue asesor del secretario de Educación de Tony Blair. Ok. Y en el tema de educación cívica, él diseñó la matrícula o la currícula de la materia de formación ciudadana en Inglaterra. Que nos hace una falta en Una México falta enorme. impresionante. Yo lo conocí cuando trabajaba en el IFE y tiene un libro que se llama En defensa de la política. Lo editó Tusquets en español y es una maravilla. De veras extrae las bondades de la política, que hoy en día es difícil hacerlo. Entonces el libro lo tengo siempre literalmente en la cabecera o Bueno, en el buró. A ratito terminado la entrevista te voy a pedir que me des el nombre. Claro que Lo sí. voy a comprar porque Claro creo que que sí. vale la pena. Me gusta mucho leer biografías de mujeres. Ujú. Soy una defensora de los derechos de las mujeres y tengo a mis mujeres ídolos. Entonces, Bueno, yo tengo a mis mujeres ídolos y hombres ídolos. también, pero Fíjate que yo ahí he migrado un poquito de ser, primero, muy feminista, a después defender los derechos de las personas, ¿no? Porque las mujeres han ganado demasiados espacios. uy, no. No, bueno, yo creo Estamos que, digo, empezando. falta mucho, Sí. ¿no? Pero han ganado demasiados espacios. Y a veces parece que fuera la mujer y no la persona, el ser humano, el importante. No, tienes razón. O sea, yo soy defensora de los derechos humanos, pero sin embargo sí tengo una causa de la defensa de los derechos de las mujeres y sobre todo aquellas mujeres en donde hay una intersección de discriminación, como Sí, que son no haya mujeres, equidad, ¿no? indígenas, pobres, sin educación, etcétera. Entonces se conjuga todo. Claro. Entonces ahí hay mucho que hacer. Es que hay muchas realidades, Sí, ¿no? México es un enorme mosaico, ¿no? Es verdad. Entonces, por ejemplo, a mujeres que admiro, por supuesto, a la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, la mujer de Myanmar o Birmania, que tuvo que recibir el Premio Nobel de la Paz en cautiverio por Así la es. Junta Militar. Es correcto. Y hoy que ya puede
tendría posibilidades de llegar a ser presidenta de su país, le cambian la Constitución para prohibir a cualquier persona que tenga hijos con un extranjero ser candidata a la presidenta. Eso es una reforma para que ella no llegue. Sí, para que ella no llegue, ¿no? Evidentemente. Fíjate que estamos por terminar esta charla y me gusta siempre pedir a mis invitados que reflexionemos juntos acerca de qué hacemos con México. Yo he sido un impulsor de la cultura de la legalidad, de la civilidad, de la participación ciudadana. Yo creo que el cambio empieza por nosotros mismos y con actitudes pequeñitas, ¿no? Con a lo mejor cruzarte por donde debes en la calle, no estacionarte en doble fila, no tirar basura, cuidar el agua. ¿Tú qué le dirías a la gente? ¿Qué crees que podemos hacer los mexicanos para cambiar de ser un país en potencia a convertirnos en una potencia, a sentirnos muy orgullosos de nuestras tradiciones, de nuestro país, de nuestra gente, de nuestro entorno? Votar. Creo te salió, pero... Es que, ¿sabes qué, Fernando? Me preocupa mucho que haya llamados a no votar, porque puede haber molestia, enojo, pueden no gustarnos los gobernantes, los partidos, pero el voto es una conquista y con el voto nosotros decidimos quién nos gobierna. Pero además creo que no se dice completo la consecuencia que tendría no votar. Si tú no votas, vamos a suponer que en un municipio nadie vota. Entonces, no es que no vaya a haber autoridades en ese municipio, sino que el Congreso, con la mayoría de los partidos que ganen, van a designar a un administrador municipal. Entonces, nosotros perderíamos la oportunidad de decidir quiénes son nuestras autoridades. No va a haber vacío de autoridad, alguien las va a designar. Entonces, es perder nuestra libertad y nuestro derecho de elegir a nuestras autoridades. Yo les decía a mis hijos, antes de que ellos tuvieran edad para tener credencial de elector, les enseñaba yo mi credencial, les decía, es mi arma secreta. Claro, en la democracia, ¿no? Es cierto. Y bueno, mis hijos han votado siempre, yo por supuesto, y coincido contigo, y esa es una buena manera, sobre todo en los momentos en los que México, pues, requiere de que votemos con conciencia. Exacto. Exacto. Y con una conciencia personal. Así es. ¿No? Y conocer a quiénes son nuestros candidatos y candidatas. A eso me refiero con conciencia, claro. Claro. Y meternos a la página de las autoridades electorales y ver quiénes son, qué proponen, etcétera. Y bueno, al que algo proponga que nos convenza, votemos por él o por ella. Claro. ¿No? O el más bueno o el menos malo. O el menos malo, pero votemos. Es muy importante, sí. Tienes toda la razón. Sí. Además del voto, yo creo que también debe existir el veto, y muchas veces, por ahí, la gente se va con el llamado a no votar. Yo creo que el veto se puede ejercer de una manera distinta, ¿no crees? Sin duda, tenemos que exigir cuentas, ¿no? Dar seguimiento a los que nos proponen, oye, ¿y dónde está todo lo que propusiste? Organizarnos. En México, de las encuestas últimas, recientes, se desprende que no somos muy dados a asociarnos, a organizarnos. Si acaso en un club deportivo o algún equipo, pero no somos muy dados a eso. A veces para una posada. Y chance. O para organizar una cena con las amigas y los maridos con Chicago. Entonces, pero aún en esas reuniones siempre hay un espacio para ver qué está pasando y qué podemos hacer. Claro. Entonces creo que eso es lo que hoy necesita México, yo creo. Y hablar bien de México, es un gran país. Eso es importantísimo. Tenemos un país maravilloso, como decía yo, con tradiciones, además, bueno, selvas, bosques, mares, lagos, ríos, su gente, su comida, su ropa. Así es. Es extraordinario. Somos un gran país. Somos un gran país y tenemos que convertirnos en ello. Tenemos mucho. Te agradezco muchísimo, Mari Carmen, el que nos hayas permitido estos minutos contigo. Y les agradezco a todos ustedes el haber estado hoy con nosotros en Sin Etiquetas, con una mujer muy inteligente y además muy simpática. Yo que la conozco hace mucho, lo sé bien, Mari Carmen Alanís. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.